Saludos estudiantes, durante esta semana estaremos trabajando el ejercicio de los hongos y de los protozoarios. Bien, comencemos por los hongos. Las características de los hongos, estos pertenecen al dominio Eukarya del reino Mycota o Fungi, son eucariotas, es decir, que poseen organelos y sistemas membranales internos. Su pared celular es de quitina, a diferencia de las plantas que es celulosa o de las bacterias que es el péptidoglicano. Esta quitina es un carbohidrato modificado con nitrógeno. No poseen clorofila, son heterótrofos, es decir, necesitan comer sus alimentos a partir de otros productores. Su nutrición es por absorción. Su ciclo de reproducción puede ser sexual o asexual. Son descomponedores de materia orgánica vegetal y sus formas pueden ser macroscópicas, que las podemos ver pegados de los árboles, naciendo en la tierra, o de forma microscópicas, es decir, necesitaríamos un microscopio para poderlos visualizar. Estos existen en diversos lugares, son muy cosmopolitas, pues pueden habitar cerca de los hombres. Son esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que reciclan nutrientes vitales que en ausencia de los hongos serían imposible que estos pudieran volverse a utilizar por otros organismos. Se han descrito cerca de 100.000 especies, a pesar de que se cree que hay cerca de 1.5 millones de especies de hongos. La importancia de estos va ligado a la porción económica. Estos causan enfermedades a los seres humanos, animales y plantas. También están envueltos en la parte positiva, elaboración de alimentos tales como quesos, vino, cerveza, vitaminas y ácidos. Por ejemplo, el ácido acético y el ácido cítrico. Son contaminantes de alimentos y de productos farmacológicos, por lo que podrían causar la muerte a una persona. Producen micotoxinas, también producen antibióticos e inmunosupresores, siendo el penicillium el hongo más famoso, ya que es de donde se extrae o se saca la penicilina, el primer antibiótico usado por el hombre. Estos degradan compuestos orgánicos y una que otra vez te has comido un hongo. Sí, sépalo, las setas que nos comemos en los alimentos son hongos. Su morfología es diversa. Estos pueden ser multicelulares o unicelulares. Los multicelulares o filamentosos son una célula básica. Tienen una hifa, que es una estructura tubular microscópica. Si vemos la imagen, vemos la hifa cómo se protrude, cómo crece a lo largo, ¿verdad? Teñida de azul. Estas pueden ser septadas, es decir, que tienen paredes transversales, o cenocíticas, que no tienen septas o tabiques, no están divididas. Los micelios son un conjunto de hifas, eso lo podemos ver a simple vista en los hongos que son macroscópicos. Las funciones del micelo están ligadas al crecimiento, reproducción, dispersión y colonización del hongo. Así que la hifa es sumamente importante. Los unicelulares, como las levaduras, similares a las que utilizamos el semestre anterior, son hongos que también tienen un interés comercial. En condiciones adversas pueden crecer alargándose, produciendo un pseudomicelio o una pseudohifa. El prefijo pseudo significa es que no son reales. Hacen estructuras similares a micelios o hifas, pero no son reales. Dentro de los tipos de hifa que hablamos ahorita, hablamos de la septada. Vea cómo las flechas le señalan una división entre una hifa y otra. Miren las cenocíticas, como por ejemplo no hay septus, estas son alargadas completamente sin ningún tipo de división. Los grupos principales de hongos están señalados a continuación y además veremos algunos ejemplos de estos para que se nos haga mucho más fácil su identificación en el laboratorio. Aquí tenemos los quiquidiomicotas, que son hongos primitivos, acuáticos, producen zoosporas. Sus hifas son cenocíticas, es decir, que no están septadas, y son anaeróbicos. Tenemos los blastocladiomicotas. Sus hifas son cenocíticas, son acuáticos, es decir, que están en ambientes de agua, van a producir zoosporas. Los zigomicota, sus hifas son cenocíticas, son los primeros hongos terrestres, van a producir zigoesporas para el ciclo sexual y esporangiosporas para su ciclo asexual. Son contaminantes ambientales comunes y algunos son patógenos. Por ejemplo, podemos mirar aquí cómo este hongo ha atacado estos alimentos y obviamente están contaminados por hongos. Aquí tenemos un ejemplo de otro tipo de hongo, las comicotas son los rhizopus. Aquí vemos el ciclo de vida del hongo que está en el pan, o el bread mold rhizopus. Vemos que posee un ciclo de vida
diploide y un ciclo de vida haploide. Si seguimos la leyenda de las flechas, todas las que están teñidas de azul son haploides. Es decir, cuando el esporangio secreta y bota las esporas, estas se pueden unir según su mating type, sea positivo o negativo, para formar la gametatangia. Luego de eso vamos al proceso de plasmogamia. Tenemos un cigoesporangio joven, es el ciclo heterocariótico, donde es N más N, es decir, los núcleos no están fusionados. Luego de la cariogamia tenemos núcleos que han sido fusionados y ahí vamos a un proceso de meiosis para volver a formar el esporangio. Ese esporangio dispersa las esporas, estas esporas pueden formar un micelo y entrar en un ciclo de reproducción asexual. Las glomeromicotas son cerca del 90% de las plantas poseen relaciones mutualistas, por ejemplo, los glomos. Así que el hongo que nosotros vemos en la planta se está alimentando de la planta, pero también le está proveyendo a la planta nutrientes que ésta de ninguna otra forma pudiera conseguir. Los ascomicotas poseen hifas que son septadas, van a producir ascas y asquesporas sexuales. Se encuentran en todos los ambientes, ya sea terrestre, marinos y acuáticos, así que son hongos sumamente resistentes y exitosos en su colonización de la Tierra. Sus formas son microscópicas y macroscópicas, y algunos de estos son comestibles. Aquí tenemos Penicillium, es un ejemplo de este tipo de hongo. También tenemos ejemplos de ascomicotos que pueden ser comibles, como las famosas trufas. Así que sepa usted que cuando alguien pide una trufa sumamente suculenta y costosa, lo que se está comiendo es un hongo. Aquí tenemos de Ascomycota también la Saccharomyces cerevisiae, similar a la que utilizamos en el experimento durante el semestre pasado. Los basidiomicotas van a tener hifas septadas, que son las que son realmente separadas, su reproducción es sexual, por la producción de basidios y basidiospora. Estos son mayormente terrestres y son descomponedores principales de materia orgánica vegetal. Aquí tenemos la estructura de una seta, así es que luce antes de que la podamos comer. O, si usted no la reconoce como seta, también se les llama champiñones. Aquí tenemos otros ejemplos de hongos que son comestibles, el hongo sombrilla, y tenemos el psilocibe, que es un hongo que usted lo come y comienza a alucinar, ya que sus toxinas son sumamente potentes y hacen que usted comience a ver cosas que no debe de estar viendo o cosas que no son reales. También tenemos hongos que son bioluminiscentes, como la micena, y también tenemos hongos que son venenosos, como la amanita. También tenemos hongos con diferentes formas, que lucen sumamente curiosos cuando estamos, ¿verdad?, caminando en el mundo vegetal. Así que ya sabemos que esos organismos que se ven sumamente cómicos pegados de algunas plantas o en la tierra, no son flores extrañas ni plantas exóticas, muchachos, son hongos. También tenemos los líquenes. Estos tienen asociaciones simbióticas entre un organismo autótrofo, es decir, una alga o cianobacteria, y uno heterótrofo, en su mayoría ascomicetos, basidiomicetos en el trópico. Están los ficobiontes, que son algas o cianobacterias, micobiontes, que son los hongos, principalmente ascomicetos. Reproducción es función del hongo. También tienen reproducción asexual. Bien, los líquenes toleran ambientes extremos de temperatura y de humedad. Excelentes bioindicadores porque no crecen en sitios muy contaminados. Así que cuando los científicos van a caminar por los bosques para saber de qué grado es la contaminación en ese bosque, la ausencia de líquenes nos quiere decir que es una contaminación sumamente severa. Si por el contrario se observan crecimiento abundante de líquenes, eso nos dice que el bosque o esa área está bastante cómoda en términos de que la vida pueda continuar. Así que son un tipo de bioindicadores. Aquí tenemos las estructuras del líquen. Vemos, ¿verdad?, cómo tiene sus hifas hongales o fungales. Vemos la capa de algas. Así que es una estructura que nosotros llamamos de organismos que se pegan de otros para poder crecer. Estos son, ¿verdad?, tienen diferentes formas de crecimiento y estas son crustosos, filosos, fructiculosos y filamentosos. Aquí tenemos la osnea, ramalina
y cladonia, que son diferentes líquenes que posiblemente los hemos visto en el ambiente y no tenemos una idea de lo que son. Ya hoy tenemos una idea mucho más clara. Espero que haya sido de su agrado y a continuación verán la presentación de los protozoarios.